no negociable. Vamos a leer un poco el resumen de lo que dice el informe Hilary Cass, que como les digo tiene desde el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 años de investigación de esta doctora especialista, esta pediatra especialista en estos temas de endocrinología, y ella menciona en el informe que todos los tratamientos que se están haciendo no han sido lo suficientemente estudiados. Como digo, no se ha probado estas hormonas con ratas, sino se ha probado en el mundo con niños. Vamos a ver qué opina al respecto nuestro segundo invitado, que es Pepe Farfán, periodista, invitado siempre, amigo de la casa. Pepe, no sé si puedes escucharme. Claro que sí, Carmen. Un Hola gusto Pepe, ¿cómo estás? estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y darte un tiempo para atendernos en verdad en ese tema tan preocupante sobre la transformación de niños. Imagínate. Pepe, tú que sabes de estos temas más que nosotros, ¿cómo has visto a nivel internacional que ha desarrollado este tema de transgénero en los niños? O sea, ¿en qué países está más permitido, en qué países no? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí. Bueno, lo que hay que decir es que este no es un tema reciente. Esto es algo que viene pasando ya hace muchos años, sobre todo en los países del norte, de aquellos que se autocalifican como progresistas y que básicamente lo que han hecho es un ataque a la integridad de los niños para afectar su identidad. Ahora, lo interesante es que estamos pasando a otra etapa dentro de ese proceso. O sea, lo que estamos viendo en estos momentos es una reacción general que se empieza a dar frente a toda esta apertura, todo este libertinaje de tratamientos que se permiten a niños pequeños y que pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, ahorita hay una reacción que se está dando en diferentes países. Brasil es una de las últimas muestras de esta reacción, pero no es la única. Así es. Ya hay diferentes países que han desarrollado, han programado leyes que van en contra de estos tratamientos desde inclusive 2020. Mira, en 2020 Finlandia ya había establecido restricciones a estos tratamientos. El Reino Unido lo hizo también ese año, justamente a partir del informe CAS que acabas de mencionar. Se suspendió temporalmente todo esto y ya el año pasado, 2024, se ha confirmado esta suspensión ya de manera permanente. El año 2021, Suecia también impuso restricciones a estos tipos de tratamientos para niños. En 2023 lo ha hecho Noruega, lo ha hecho Dinamarca, los propios Estados Unidos. En diferentes estados se han empezado a restringir estos procesos desde el año 2021 hasta 2023, por lo menos una buena cantidad de estados ya lo han implementado. Chile lo ha hecho el año pasado, ha suspendido las terapias hasta supuestamente tener mayor seguridad en cuanto a los beneficios que puede traer. Italia también ha mostrado reticencia a estos tratamientos, y uno de los últimos lugares donde se ha dado en enero de este año ha sido en Australia. El estado de Queensland también ha promulgado leyes que restringen este tipo de tratamientos para los niños. Entonces, definitivamente hay toda una reacción que se está dando en muchos lugares y que detiene lo que se ha dado en llamar ya desde hace un tiempo la locura transgénero, ¿no? La idea completamente esotérica de que lo que una persona siente pasa automáticamente a constituir su propia realidad, ¿no? Así es, así es. Imagínate Pepe, o sea, en función a lo que yo siento o a cómo me siento por un periodo de quizá más de un mes o quizá un año, y que puede ser producto de cómo me criaron, de algún problema en mi casa, incluso yo que he sido mamá, que tuve depresión postparto, puede ser producto de las hormonas posterior a depresión postparto, y en verdad en ese momento sentía, incluso en los primeros meses, que no sentía amor por la bebé, y podría haber pensado en ese momento, oye, cometí un error, pero no, o sea, era mi cerebro que no estaba bien. Entonces, en función a cómo se sienten unos niños de 6 años, 7 años, que todavía no pueden tomar, no pueden manejar,
que no pueden ponerse ni siquiera un tatuaje, que no pueden tomar una serie de decisiones, ¿cómo es posible que el Estado intervenga en hacerle todos esos tratamientos, ¿no? Y ahora que han retrocedido estos países que tú mencionas, que no sabía, es nueva información para mí, que Finlandia, Suecia, Noruega, Italia, Australia, ¿qué va a pasar con esos niños con los que ya se hizo, ¿no? Prueba y error, o sea, con los que ya se usaron como ratas de laboratorio, y ahora la vida de estas personas, de 3.000 niños en Chile, de 5.000 niños en Inglaterra y muchos más en el mundo, ¿qué va a ser de esos niños? ¿Tú has visto algún caso de que haya demandado al país? Yo creo que he visto uno en la Unión Europea en que una niña que la operaron, perdón, un niño que nació niño, que se operó como mujer, luego demandó al Estado porque no supieron tratarlo adecuadamente y lo dejaron operarse y cambiarse de sexo y ya no es reversible, pero ahora él está afectado y demandó al Estado por no haberle dado el tratamiento adecuado. ¿Tú qué sabes de esos temas, Pepe? Bueno, lo primero es que lamentablemente las nuevas leyes que se están dando no son retroactivas, es decir, no afectan a aquellos casos que ya están en proceso. O sea, si un niño ya empezó a ser hormonado o su proceso de lo que ellos llaman cambio de sexo, ¿no? Lamentablemente las leyes ya no les alcanzan a ellos, ¿no? Y esto está ocasionando que ciertamente haya una gran cantidad de niños y jóvenes que después de un tiempo de haber sufrido todos estos tratamientos y mutilaciones, es, como tú dices, entran en conciencia de que eso significaba realmente un daño para ellos y entonces ahora están demandando a los estados. Esta corriente se conocen como los detransicionistas y ha crecido muchísimo en los últimos años. O sea, ya hay grupos muy grandes de detransicionistas que están activándose en diferentes medios, en las redes sociales, están escribiendo libros y por supuesto están impugnando en los tribunales todos estos tratamientos que les han hecho, y sí, ya tenemos algunas sentencias a favor de ellos, ¿no? Tanto en los Estados Unidos como en Europa. Justamente el hecho de que hayan empezado a aparecer sentencias importantes, y ojo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este momento está evaluando uno de esos casos, o sea, el hecho de que ya la cosa haya empezado a revertirse a nivel legal es un incentivo importante para que los gobiernos hayan entrado en razón y empiecen a tomar nota de que hay que hacer algo antes que la ola se venga encima de ellos y los aplaste a todos. Entonces, por eso es que estamos viendo esta reacción generalizada de una locura que nunca debió haberse dado, ¿no? Así es, y lo más increíble es que tengan que salir leyes que impidan esta transición, un cambio de género, hormonización, bloqueadores hormonales a niños, cuando en verdad lo que debió haber salido es un cambio, no sé, constitucional en cada estado, un cambio legal para que más bien se permita esto. O sea, porque yo sé que en Chile salió, por ejemplo, la norma del 2018 sobre la identidad de género y respetar a los transexuales como el sexo que querían reconocerse en su DNI, etcétera. Y a raíz de esta norma del 2018 es que sale toda una serie de directivas, o sea, con nivel bajo de rango de la ley, y en función a estas directivas y estos movimientos permiten que los niños comiencen a operarse. O sea, sin ninguna ley empezaron a autorizar cambios importantes en los niños solo en función a un supuesto derecho a la identidad de género, que ni siquiera está escrito en las constituciones de estos países, menos en la nuestra. La nuestra, gracias a Dios, es bien conservadora y no es tan abierta como otras constituciones. Pero es un derecho que se han inventado, que no solamente es el derecho a la identidad, Ojo, que saber quién es mi papá, quién es mi mamá, de dónde provengo, quiénes son o mis sea, a pesar abuelos. de que nuestra constitución no habla de eso, en el Perú se aprobó, todavía está vigente la 1323, esta ley llamada Mordaza, que ciertamente abre las puertas al concepto ideológico de identidad de género. O sea, en el Perú estamos con la espada de Damocles encima de nosotros. Todavía no hemos solucionado este tema y es algo que realmente el Congreso tiene pendiente. Claro,
pero en verdad, o sea, yo siempre en verdad he discutido en otros programas cuando me han podido invitar y me dicen, esta ley va a salir y dice esto, yo digo, yo no entiendo por qué se ponen a discutir sobre posiciones ideológicas, si está bien o no sacar esta ley, si la identidad debe ser también identidad de género o no, cuando la Constitución lo prohíbe expresamente. Hay que ir al fondo, al foro de debate de la Constitución del 93, y en ese momento se debatió sobre el tema de la homosexualidad, o sea, se adelantó todo el Congreso de ese momento del 93 y debatieron, y está ahí, y esa es la fuente de la Constitución. Entonces nos queda claro que en Perú al menos no se puede reconocer una identidad de género, o sea, identidad en el sentido de que yo soy mujer pero me siento el otro género y tienen que respetarlo. No existe un derecho constitucional avalado. Entonces estas leyes que han salido, que amparan, como la ley Mordaza que tú dices, incluso penas que les ponen sanciones penales a raíz de discriminar por identidad de género, son inconstitucionales, pues, ¿no? Y así deben ser tratadas. Una última reflexión, Pepe, sobre este tema de a nivel internacional, ¿cómo ves que va a avanzar? Sí. Mira, las leyes y todas las cosas que están saliendo obedecen a esa concepción evolutiva que se tiene de la legislación y que consideran a partir de eso que pueden ir cambiando las leyes en todo momento, dependiendo del contexto, de las nuevas ideas, entre comillas, y de las costumbres que se van relajando. Entonces, hay un concepto relativo de las leyes que también es parte del problema, ¿no? Y esto obedece a que en general, y eso creo que poco se nos enseña muchas veces en los colegios, en los centros de estudios, en general hemos pasado ya hace un buen tiempo de una etapa de la historia en la cual se exaltaba la razón se le rendía culto. Si no saben, en la Revolución Francesa se le declaró diosa a la razón y se la paseaba por las calles, pero hemos pasado de esa etapa de exaltación de la razón a una crisis de la razón que se dio en el siglo XIX y a una exaltación de las emociones y de los sentimientos que empieza el XIX y se extiende hasta nuestros días. O sea, esto no es causa, esto es consecuencia de una mentalidad global que en todo Occidente y por extensión en el mundo entero ha enseñado y sigue enseñando a las nuevas generaciones que lo más importante no es la realidad, sino que lo más importante son los sentimientos y que por tanto son los sentimientos los que deben definir la verdad y cualquier decisión que se tome en la vida. Esa es la raíz del problema y eso es lo que hay que atacar, porque definitivamente los sentimientos cambian. Los sentimientos son simples expresiones del contexto circunstancial que estamos pasando. Como tú lo has dicho, si hay una circunstancia extrema, los sentimientos cambian. No podemos basar la vida en los sentimientos. Tenemos que tomar la vida con objetividad y tenemos que considerar que las cosas deben ser razonables y deben ser guiadas por el sentido común, ¿no? Entonces, ahí hay un gran cambio de mentalidad que realmente necesitamos hacer para asegurar que nuestros niños estén protegidos, no solo ahora, ya que la ola está a nuestro favor, sino por los años que vienen en adelante. Así es, sabemos la importancia de la filosofía para el cambio de los gobiernos y a lo largo del tiempo, de cómo ha influido, pero en este caso realmente esta primacía de los sentimientos frente a la razón o esta primacía del relativismo frente a lo objetivo, y él nació hombre, él nació mujer, ¿tú crees que tenga que ver con una inclinación filosófica porque el mundo dijo no, creo que quiero seguir esta corriente, o que hay detrás internacionalmente un objetivo para imponernos esa filosofía relativista de Sartre, de Simone de Beauvoir en contra del desarrollo de la mujer, y además este sensibilismo en vez de racionalismo, sentimentalismo, ¿no? Podríamos decirle. ¿Hay algo detrás de eso? Como conclusión ya las Pepe. dos cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque ciertamente, como te digo, el cambio de mentalidad obedece a que a lo largo de los años, a partir del siglo XV, se han sucedido una serie de pensadores, de intelectuales, de líderes que han ido progresivamente armando el armatoste ideológico de todo este pensamiento, pero en realidad no han sido ellos los que han hecho el cambio, sino han sido aquellos que los han financiado, Así aquellos que es. los han promovido, Sí. aquellos que están detrás empujándolos sin que el resto se dé cuenta, y lo hacen básicamente porque aspiran a tener mayor capacidad de control social. Y Así es. sabemos que Allá el cuando control las se volvió personas están internacional, ¿no, confundidas, Pepe? cuando las personas pierden su identidad, es cuanto más fácil se hace
poderlas manipular, poderlas controlar y poder dirigirlas hacia aquello que a mí me conviene. Entonces, ambas cosas. Hay Como un una élite consumidor detrás nada más, y como un también consumidor de fármacos. una cantidad impresionante de ideólogos que está siendo impulsada por ella para este cambio cultural. Bueno, Pepe, disculpa que te interrumpa, me dicen que ya tenemos que acabar con el tema. Muchas gracias por tus aportes, en verdad nos has dado una información sumamente valiosa que no conocía y bueno, te tendremos en cuenta para molestarte en otra oportunidad y que nos puedes dar más de tus conocimientos. Gracias. Igualmente, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, el programa de No Negociables sobre la transexualidad de los niños, la hormonización de los niños en diferentes países que está retrocediendo a raíz de que se han dado cuenta que han usado de conejillos de indias a miles de niños de diferentes países para inyectarles hormonas y bloqueadores hormonales.